voy con análisis en detalle. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. ¿Cómo no? Análisis. Y está con nosotros el doctor Gerardo Cardona. Gerardo Cardona es doctor en estadística y doctor también en educación. Pero, bueno, la estadística creo yo que es una asignatura que es mancillada en la época electoral, porque, bueno, las encuestas la utilizan, pero de una manera sesgada, en mi opinión. Doctor Gerardo, buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días, Lionel, un saludo para usted, para Marta, sus ayudantes y toda la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, cómo no. Hablemos de la estadística y lo más breve posible para explicarle a la gente la definición. ¿Qué es la estadística? Bueno, la estadística lo que hace o ayuda es analizar datos, a tomar decisiones. Existen dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, lo que ayuda es a describir la información a través de gráficos y medidas de tendencia central y variabilidad. Y la inferencia lo que ayuda es a tomar datos, a tomar decisiones. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted quiere saber cuál es su audiencia. Entonces usted puede mostrar a través de una torta, digamos, como lo conoce la gente, o unas barras, cuál es su audiencia. Y si su audiencia no es muy grande, entonces usted tomará decisiones para poder encontrar una mayor audiencia. Pero si su audiencia es muy grande, entonces usted tratará de incentivar esa audiencia para que continúe allí. Es eso más o menos. Sí, y en el caso de las encuestas políticas, la intención de voto, ¿cómo se debe medir o mediante qué mecanismo se debería medir? Bueno, lo que pasa es que la estadística, como usted lo dijo al inicio, en las épocas electorales, pues realmente no la utilizan como debe ser, ¿cierto? No es objetivo su tratamiento de la información, porque muchas veces son contratadas por los mismos partidos políticos o los mismos interesados en saber cómo les va a ir. Entonces ahí se presenta algo que se llama el sesgo, que es uno de los problemas grandes que se presentan en la estadística, cómo eliminar ese sesgo. Entonces hay manipulación de la información para mostrar cierta tendencia de un candidato respecto a otros. Y la gente, en su mayoría, diría yo, un porcentaje muy grande, poco conoce sobre el análisis estadístico. Por eso existe en el mundo el movimiento de la alfabetización estadística, para que la gente aprenda, conozca y entienda la estadística, no solamente para la cuestión política, no, también para entender los indicadores económicos, para analizar lo que está ocurriendo con el dinero, lo que está ocurriendo con las familias, muchas tendencias que se dan a nivel del mundo. Entonces, por eso existe ese movimiento, el cual incluso lo lideraba en Colombia este servidor, pero no ha tenido mucho eco porque infortunadamente en los colegios, en las escuelas, no se enseña la estadística, como debe ser. Claro. Y cuando uno observa las encuestas, uno ve unas muestras demasiado pequeñas, 1.260 muestras además, ¿cómo hace usted para mirar en 1.200 encuestas la intencionalidad de voto de una población tan grande como es el municipio de Pereira solamente, ¿no? Sí, señor. Se dice que siempre por eso se ha luchado desde las universidades. Incluso ahora estamos preparando con la Fundación Universitaria del Área Andina y la Tecnológica, a través de mi grupo de investigación, preparar a ustedes los comunicadores sobre qué es la ficha técnica. La ficha técnica muchas veces, yo diría que en el 99.99% de las veces, ningún comunicador la analiza, exceptuando pues el caso suyo, que es una persona que es de avanzada en la parte periodística y sabe y conoce las tendencias por su formación académica. Pero en las demás usted observa en la televisión y en otros medios que no, la ficha técnica simplemente la pasan ahí a una velocidad terrible. Entonces no muestran cómo es el título de la encuesta, los objetivos,
los periodos de realización, el método de muestreo, el tamaño de la muestra, la técnica de recopilación de datos, el cuestionario utilizado, el margen de error, la fuente de financiamiento, las personas que lo hicieron, es decir, las personas responsables de ello, y la interpretación y las notas que aparecen en los resultados. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, del tamaño de la muestra, tenemos que hacer referencia a una cosa que se llama el error. Y resulta que el error parte de dos, pues hay dos tipos de errores. Entonces, uno de ellos es el que llamamos el sesgo, ¿cierto? Y el error nos va a permitir a nosotros conocer un tamaño de muestra. Yo hice unos cálculos y más o menos un tamaño de muestra adecuado para la ciudad de Pereira es casi de 2.830 encuestas para que tenga una buena credibilidad. Y hasta lo que yo he visto, no he visto la primera donde hablen siquiera de que pasa de los 2000. Lo que pasa es que eso implica una serie de gastos, Lionel. Son gastos muy fuertes porque imagínese usted que un grupo, por ejemplo, que vaya a hacer un estudio relacionado con este tema, lo que debe tener primero los encuestadores y hay que capacitarlos. La forma en que se va a hacer la encuesta, si va a ser en papel o se va a hacer a través de las redes sociales o se va a hacer a través de las viviendas, en fin, eso implica una cantidad de gastos. El analista estadístico también cobra un buen dinero por ese análisis. Entonces, no es fácil. Por eso, casi siempre los encuestadores utilizan el 4% o el 5%, que no es un mal error, pero realmente no va a mostrar un buen tamaño de muestra, porque no se acerca mucho a lo que es la población, a las características de la población. Entonces, en estadística se debe tener muy claro cuál es el error a utilizar para que haya un buen tamaño de muestra, haya una muestra representativa y significativa para que la gente pueda entenderla. Hay un punto del tema que usted abordaba, doctor Gerardo, cuando dice que hay que mirar la ficha técnica. Y en la ficha técnica hay que observar quién contrata la encuesta, porque de eso también depende. Y en ocasiones, como ha sucedido aquí en los últimos días, no, a alguien le dio por hacer la encuesta. Y usted habla de costos, o sea, yo no creo que una encuesta que mida y que tenga una población a medir de 1.200 personas, podríamos uno pensar, doctor, y proyectar, doctor Gerardo, ¿cuánto podría costar una encuesta de encuestar a 1.200 personas? Bueno, no, como le digo, depende también de la firma encuestadora. ¿Cuánto va a cobrar y qué ofrecen ellos? Entonces es complicado en este momento dar un dato, pues, de cuánto podría valer, pero sí es costoso. Es costoso y por eso le digo que ningún encuestador en Colombia lo hace. O sea, toma un error, por ejemplo, del 2%. Eso es muy complicado porque le va a valer mucho dinero. Por lo que le digo, el encuestador es la persona que realiza esas encuestas, tiene un equipo grande al cual le tiene que pagar y tiene que tener un buen programa de computador oficializado y validado por el gobierno para poder que sea objetivo y sea claro en los resultados. Entonces, yo no les sabría decir porque cada casa encuestadora tiene sus precios. No les sabría decir exactamente. No, yo lo que quería hablar era de costos generales, porque en una discusión que sostenía en un diálogo, más que una discusión, en un diálogo sostenía en estos días, yo decía, es que hay quienes dicen, no, es que me dio por hacer la encuesta, yo quise hacer una encuesta, pero esa encuesta tiene que ser pagada por alguien. Cuando se esconde quién es el que paga la encuesta, desde ahí puede empezar uno a sospechar que algo raro está sucediendo allí porque ni siquiera se da a conocer realmente el nombre de la empresa o la entidad que manda a hacer la encuesta, ¿no? No, pero por eso debe ser muy claro lo de la ficha técnica, porque ahí debe aparecer el título de la encuesta, es decir, y también debe aparecer a la persona que se le realizó la encuesta. Por eso, esta entidad que maneja o que reconoce las escuelas y grupos de trabajo en encuestas, debe ser muy clara y darle a los encuestadores la obligación de decir quién pagó la encuesta, quién la pagó, porque eso no puede ser escondido ni soterrado, no, debe ser muy claro, porque
entonces perdería sentido. Y lo que usted dijo ahora es que la estadística la cogieron, como dicen popularmente en la calle, de valija, para que me entienda la gente. O sea, la transportan de un lado a otro y no son objetivos. Entonces, debe decir, en la ficha técnica debe decir. Por eso le digo que sería muy importante, y eso lo vamos a hacer si Dios quiere, ya lo tenemos planeado, capacitar a los comunicadores sobre esta temática, porque es muy importante que ellos aprendan a hablar siempre de la ficha técnica, no solamente de los resultados. Es que han tomado la estadística como una predicción, simplemente para predecir quién va a ganar, y no se hacen un análisis verdadero y reconocer, por ejemplo, que le está yendo mal a una persona. Por ejemplo, pongamos el caso. Hace unos días el presidente Gustavo Petro, él mismo contrató una encuesta para mirar si era cierto lo que estaban diciendo las otras encuestadoras sobre él. Y la verdad es que no le fue bien. No le fue bien. Eso me pareció muy honesto de parte de este señor, que quisiera esto para él conocerse, y vio que hay detalles en los cuales él está fallando. Entonces se dio cuenta realmente que sí, que le tiene que poner cuidado a algunas partes de su gobierno, porque él mismo contrató la encuesta, todo el mundo habló de ella y se vieron los resultados. Entonces, ahí en ese momento no es para predecir y decir que el gobierno es el mejor, que está andando supremamente bien y que al futuro va a ocurrir esto. No, no es una predicción, es para analizar. Yo creo que en ese sentido los políticos, por ejemplo, debían de tener un poquito de más razonamiento y más raciocinio para poder tener objetividad en su trabajo y lograr unos mejores resultados. Mire lo que hizo el presidente del Ecuador, que no era uno de los favoritos. Y resultó que él se puso a analizar y a estudiar mecanismos diferentes de forma de trabajar las encuestas, y mire que obtuvo el triunfo. Eso mismo lo pueden hacer en Colombia. Lo mismo se puede hacer. Recuerde usted que en la época antigua en Roma, por ejemplo, los esclavos debían de memorizar los nombres de los votantes para que ellos luego votaran por su amo. ¿Y qué hacía el amo? Pues ya conocidos los nombres, entonces iba a las diferentes regiones y saludaba por el nombre a esas personas. Y eso pues le gustaba al votante, ¿cierto? Que lo conocieran. Eso mismo lo copiaron los políticos. Los políticos en campaña van y lo saludan a usted y le rinden una cantidad de cosas. A través de la historia se ha visto eso. Entonces, yo considero que lo más importante siempre es estudiar la ficha técnica. Doctor Gerardo, lo que hay en este momento dentro de ese mundo de encuestas, firmas encuestadoras y demás, y yo lo he dicho abiertamente, yo no le creo al modo de desarrollar la estadística. Álvaro Trejos, por ejemplo, él mismo reconocía que él estaba trabajando con un candidato a la gobernación del departamento. O sea, si una persona está liderando una firma encuestadora, pues creo que el hecho de prácticamente cantar su voto, pues le quita total transparencia y credibilidad al proceso que él mismo está adelantando en cuanto a la firma encuestadora que orienta, ¿no? Bueno, Álvaro Trejos es un gran profesional, es un hombre que conoce muchísimo de estadística. Yo lo conozco, tuve la oportunidad de estudiar con él la maestría y es un hombre brillante. Ya que él de pronto diga que y reconozca que está con un candidato, pues eso de pronto le va a quitar credibilidad, porque se presenta lo que dije anteriormente, un sesgo. Y no sé, no es bueno, porque entonces él lo que va a hacer es tratar de mostrar siempre como ganador a su anfitrión. No está bien, pienso que no está bien. Si eso es verdad, yo creo que uno lo primero que debe hacer con la estadística es ser muy ético y mostrar resultados, como lo dijo el médico ahora que es candidato a la gobernación, el cual realmente no conozco. Él tiene razón, la estadística es una herramienta importantísima, muy importante para muchas cosas. En la época de pandemia, como lo dijo él, sirvió para poder aproximar una cantidad de datos que ayudaban a mirar cuáles iban a ser los números de contaminados en el tiempo. Pero lo mismo ocurre en la política. Pero ellos lo han tomado es por el lado de la predicción, de que va a ganar tal candidato, y con eso lo que hacen es sesgar a la gente. Entonces la gente, por ejemplo, dice, hombre, va a ganar tal candidato. Supongamos, el candidato A
tiene el 87% de favorabilidad. Quiere decir que se va a ganar. Y el otro tiene apenas el 7% de favorabilidad. Entonces la gente dice, no, pues mi candidato está quemado, yo ya no lo veo ganar. Entonces, ¿qué hace? La gente se va por otro lado. Eso es lo que están haciendo realmente hoy día con el manejo de las encuestas, que no es bueno, no es objetivo. Por eso la invitación es a que en los colegios y en las escuelas se enseñe la estadística y se enseñe la cultura estadística, la alfabetización estadística, para que la gente aprenda, no solamente por lo político, sino, como lo dije antes, por muchas razones, aprenderla. Entonces, si lo está haciendo así el profesor Álvaro Trejos, me parece que no está bien porque está emitiendo un sesgo definitivamente, a no ser de que él muestre realmente las cifras como son, y no las conozco, la verdad no las conozco, no las leo, y no sé qué estará mostrando él, y si está mostrando que el candidato suyo es ganador, pues yo creo que ahí no hay objetividad. Doctor Gerardo, y el asunto de las encuestas, hablan mucho del voto útil. Entonces, cuando ponen a un candidato a ganar, la gente, y es más, a uno le preguntan, familiares, amigos, no amigos, solamente conocidos, ¿quién va a ganar? Para apuntarse al ganador. Entonces, ahí está el voto útil. La gente quiere ganar. Ah, entonces este va adelante. Bueno, entonces yo le voy a dar el voto mío a ese fulano o a esa fulana, porque pues así mi voto va a ser útil, porque no lo voy a perder, porque a quien yo le entregué mi voto, ese ganó. Sí, estamos de acuerdo, lo dije ahora, la gente se va para el lado del cual es el ganador. Si usted tiene un equipo, por ejemplo, de fútbol, que siempre pierde, pero aparece un equipo que gana la Copa Libertadores, entonces ya la gente, todo el mundo se monta al bus y se va con él. Dice que ese es el equipo favorito. Pero cuando empieza a perder, vuelve otra vez y decae. Entonces la gente se acomoda y, como le dije, desde la antigüedad viene eso, la gente se acomoda para el mejor lado. Eso no está bien. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser objetivos, y se utilizan muchas artimañas hoy día. Por ejemplo, en el antiguo Twitter, que hoy se llama X, antes los tweets eran manejados por una inteligencia artificial llamada el bot. Y eso lo que hacía es, por ejemplo, atacar a ciertos personajes de la política para hacerlos caer o mostrarlos como que va perdiendo o va ganando, como lo hizo Trump en Estados Unidos. Él utilizó ese tipo de artimañas para mostrarse ganador. Y mire usted que no le fue bien, al final no le fue bien, y lo que hacía era envolver a ciertas personas que no tenían cultura de análisis de datos ni conocían bien una información sobre un candidato. Entonces lo que hacía él era atacar al otro candidato, decir una cantidad de cosas, pero no era él, era una inteligencia artificial la que lo hacía. Y la gente, como se mantiene en las redes sociales, entonces leía y conocía cosas que no eran ciertas de ese candidato. Eso es lo que están haciendo hoy día. Infortunadamente los candidatos, yo creo que todo debía de manejarse desde el punto de vista racional, como debe ser, y muy ético, para que la gente, por el contrario, se motive por el candidato más inteligente, el que tenga mejores ideas y el que tenga un buen pasado político. Sí, y eso es lo que infortunadamente no se da. O sea, se trata de afianzar una candidatura, cualquiera de estas sea, ¿a partir de qué? A partir de la debilidad del otro, de lo negativo del otro. Entonces eso, eh, aumento o doy a conocer más datos negativos de mi contendor para tratar de descalificarlo ante la opinión pública, para que ésta tome una decisión que me favorezca. Esa es una forma como ha venido tomándose esta y muchas campañas políticas, ¿no? Sí, señor. No solamente las campañas políticas. Mire, por ejemplo, la pelea que hay actualmente entre Colombia e Israel. Muchos de los otros políticos han tomado eso no objetivamente, sino que lo que han hecho es atacar al presidente y decir que él tiene pensamientos diferentes a lo que debía de ser. Entonces, unos pensamientos racionales. Entonces ellos atacan para decir que son pensamientos irracionales y que lo que está haciendo no está bien. Pero las personas que conocen y saben del tema tomarán la decisión de decir sí o no. Entonces, ese es un juego sucio. Por eso, hoy día lo que deben hacer los encuestadores, nosotros tenemos un grupo de investigación reconocido por MinCiencias, donde también tenemos análisis de estadístico. Lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de que alguien nos ayude
a que el Consejo Nacional Electoral nos pueda reconocer, porque lo que tenemos profesionales de mucha categoría allí para eso y para realizar encuestas diferentes, utilizando la inteligencia artificial y haciendo una investigación realmente seria, donde usted, por ejemplo, vaya a los barrios. Es que Pereira no es solamente ir al centro de la ciudad o mandar una cadena para que digan por cuál candidato va a votar en la red. No, usted debía de tomar los diferentes puntos y esos puntos son los barrios. Y tomando ese análisis se podría obtener una información verdaderamente cierta de lo que está pasando y lo que va a ocurrir en lo que pueda llegar a ocurrir en las votaciones. Así debía de ser, pero la verdad es que ninguno lo hace. Sí, doctor Gerardo, por último, pues terminemos con una recomendación, hacerle una recomendación a quienes, más que a los que hacen encuestas, porque ellos saben por qué las hacen de la manera como las están desarrollando, no es por desconocimiento, pueden ser muchas las capacidades de pronto y todo el andamiaje que tienen, pero lo hacen pues con algún objetivo o propósito. Siempre hay una intencionalidad en el ser humano, buena, regular o mala. Pero la recomendación para la gente que lee las encuestas, ¿qué hacer para que esa encuesta que yo estoy leyendo en este momento, pues me dé un insumo importante a la hora de yo llevar a cabo una decisión final? Sí, señor. Mire, yo le recomendaría a la gente que aprenda qué es la ficha técnica. Y de la ficha técnica debe mirar el título, cuáles fueron los objetivos. Y hay algo muy importante, mirar el error y el método de muestreo. Recuerde usted que hay unos métodos de muestreo específicos. Está el muestreo aleatorio simple, que es en forma global, tomando una aleatoriedad utilizando ciertos conceptos, que eso acá pues es complicado, alguna vez de pronto lo podremos simular allá en su emisora, que es una emisora moderna y tiene la facilidad para mostrarle a la gente qué significa eso y mirar, además del error, cómo se hizo la encuesta. Esas tres cosas yo se las recomiendo a la gente para que las lea, las interprete. Entonces, que la gente no se vaya a mirar de una vez los resultados, no. Primero analice la ficha técnica y de acuerdo a eso ya puede tomar una decisión si esa encuesta fue bien realizada o no, si esa encuesta es objetiva o no es objetiva, mirando esa realidad que muestra la ficha técnica siempre y cuando realmente sea honesta y sea correcta con lo que están mostrando en los resultados. Yo diría que es eso. Y también invitar a las secretarías de educación. Yo lo he tratado de hacer muchísimas veces, Leonel. No he tenido la fortuna porque no soy, pues no soy aliado a ningún partido político, entonces no he tenido como esa entrada a hablar con los diferentes secretarios de educación, hombre, para que en las escuelas y colegios se enseñe la estadística como debe ser, porque como profesor de estadística y persona que maneja un grupo de investigación en estadística, veo con tristeza que no se enseña la estadística. Y como decía un matemático recalcitrante, con un ego impresionante, norteamericano, Walsh, que él decía que las matemáticas era lo único que servía. Después, cuando conoció la estadística, dijo, no, la estadística es la matemática del futuro, es la que nos va a permitir a nosotros poder analizar y conocer un país y poder analizar y conocer cómo está funcionando el mundo. Entonces yo invitaría a las secretarías de educación que colaboren, que nosotros en nuestro grupo de investigación estamos dispuestos a colaborarle para que los profesores que enseñan estadística lo hagan bien, porque es lo mismo que ocurría con la educación y ocurre con la educación física. La profesora que enseña educación física es la profesora que va entaconadita, va muy organizadita, entonces le dice a los muchachos, educación física, cojan este balón y jueguen. Eso no es así porque los niños hay que formarlos bien y lo mismo es en estadística. Yo les recomiendo entonces a la gente el título, los objetivos de la encuesta. ¿Cómo no? Doctor Gerardo, mil gracias, muy amable, que tenga un feliz día. No, Leonel, a usted, ojalá tuviéramos en esta ciudad un periodismo como el que usted realiza, donde se dan estos espacios para que la gente aprenda y conozca muchas cosas del mundo y de la academia. Yo considero que hoy día en nuestra ciudad hacen falta
noticieros como el suyo y personas que verdaderamente se interesan porque la gente aprenda y conozca de muchas cosas que ocurren tanto en la ciudad como en el departamento, en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias y que esté muy bien. A usted muy amable, el doctor Gerardo Cardona, doctor en estadística y doctor en educación. Estuvo aquí con nosotros en Análisis de Café Caliente Noticias.